Hola, buenas. Mi nombre es Karen Michelle Rubio Vallejo. Soy estudiante de noveno semestre del programa de Contaduría Pública y actualmente estoy cursando la fase 3 de cátedra multidisciplinar. Para el cumplimiento de esta fase realicé un video que ustedes verán más adelante eh, con la temática que se me asignó, que fue construcción de ciudadanía. Para este video, la primera parte, que era la intervención en un contexto, escogí una empresa llamada Hidrasas, ubicada en la ciudad de Armenia. Y bueno, para pues la intervención, lo primero que hice fue pedir el consentimiento de la representante legal de la empresa para que por favor me pudiera permitir compartir un espacio con 7 de sus trabajadores. Esta intervención se realizó el día 9 de noviembre en horas de la mañana. Tuvo una duración aproximadamente de 2 horas y media. Y pues bueno, la planeación que tuve como para la intervención fue la siguiente. Primero lo que hice fue citarlos en un salón especial para juntas que tiene la empresa, y empecé con una serie de preguntas. Los introduje a la temática, les expliqué de qué se trataba, cuáles eran los temas a tratar. Para esto utilicé como medio unas diapositivas que realicé, porque pues fue como la herramienta que me pareció más adecuada para explicar el tema y para que se hiciera más ameno. Bueno, después de presentarles un poquito como el tema y la temática, se les hicieron algunas preguntas sobre los temas, si ellos tenían conocimiento de qué era lo que se iba a hablar. Después de esto también tuvimos un espacio en el cual algunos de los participantes compartieron sus experiencias personales sobre la temática. Seguimos explicando un poquito más los temas. También siempre era un poco de explicación y algunas preguntas como para yo poderles demostrar la importancia de la temática, porque yo al preguntarles si sabían algún tema o sabían qué significaba cualquier cosa y ellos me decían que no, pues cuando se les explicaba entendían cuál era la importancia de tener conocimiento de estos temas. Y ya pues para finalizar, lo que realicé fue una actividad en la aplicación de Kahoot, que consistió fue en 10 preguntas que se pues basaban en la temática explicada anteriormente. Entonces pues me pareció también que era un recurso valioso con el cual ellos podían entretenerse, hubieron risas, hubieron premios para los ganadores. Entonces eso los motivó como a tener más presentes los conceptos, los conocimientos, para pues poderse ganar los premios. Fue una actividad muy bonita, muy chévere, se aprendió muchísimo, yo aprendí tanto de ellos como ellos de mí. Y bueno, pues ya a continuación verán el video. Espero que les guste, y adjunto pues voy a mostrar todas las evidencias que se tuvieron en cuenta para la realización de este video. Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Michelle Rubio Vallejo. Soy estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública y como requisito de grado en la actividad de cátedra multidisciplinar les tengo que explicar la temática que me tocó en la parte 3 de cátedra, la cual es construcción de ciudadanía. Es una temática que enfoca varios temas, como lo son los derechos humanos, los mecanismos de protección de ellos, la constitución política, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que tenemos para expresar nuestras opiniones, cómo es la estructura del Estado, las ramas del poder, etc. Bueno, empezando con el tema de los derechos humanos, ustedes como trabajadores saben cuáles son los derechos laborales a los cuales tienen derecho. Sí. Sí. ¿Cuál? Derecho a la seguridad social. Como por ejemplo, acceso a la atención, acceso a seguros de desempleo y... Sí, ¿Alguno otro? derecho a un salario justo y equitativo. ¿Otro?
Bueno, entrando a la temática de derechos humanos, podemos decir que son derechos fundamentales inherentes a todas las personas sin distinción de raza, género, nacionalidad o régimen. A la vida, a la educación y a la libertad de expresión. ¿Cuál es la importancia de conocer estos derechos? Que protegen nuestra dignidad y nos garantizan igualdad de oportunidades. Ustedes tienen que hacer valer sus derechos, por eso es importante que los conozcan y que sepan, pues, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de protección que tienen para defender estos derechos. Entonces, tenemos que los mecanismos de protección de derechos son herramientas legales que permiten a los ciudadanos exigir el cumplimiento y respeto de sus derechos fundamentales. ¿Saben algunos ejemplos de mecanismos de protección de derechos? Sí. ¿Cuál? La acción de tutela. Porque en algún momento puse la tutela porque no me querían aprobar una solicitud. Listo. Bueno, por ejemplo, ella ahí hizo valer su derecho a la salud. Entonces tenemos más mecanismos de protección de derechos, los cuales los presento acá, que son acción de tutela, acción popular y acción de cumplimiento. Lo que hice acá fue resumir un poquito los términos, pues para que sea más fácil de ustedes comprenderlos si no saben cuál es el significado de cada uno. Entonces, la acción de tutela básicamente protege los derechos fundamentales que son amenazados o vulnerados. Por ejemplo, como dijo Valeria, solicitar atención médica urgente si se niega por parte de una EPS. Acción popular. Protege los derechos colectivos como el medio ambiente o el espacio público. Un ejemplo de este mecanismo es denunciar la contaminación en una fuente de agua potable. Acción de cumplimiento. Exige el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Un ejemplo es obligar a una entidad pública a ejecutar un proyecto que ha sido aprobado. También tenemos el habeas corpus, que garantiza la libertad de una persona detenida ilegalmente, que sería como solicitar la liberación si no se ha respetado el debido proceso de encontramiento de una persona. Habeas data, que de pronto este mecanismo es importante para ustedes, ya que son trabajadores, porque la empresa puede utilizar de una manera errónea sus datos personales. Entonces, protege y controla la información personal en bases de datos. Ejemplo, rectificar datos erróneos en un registro financiero o que la empresa, en el caso que ya dije, pues que de pronto proporcione sus datos personales a otros terceros, lo cual no se debería hacer. El derecho de petición es el derecho de los ciudadanos a solicitar información o actuaciones a una autoridad pública o privada. El ejemplo es solicitar a una alcaldía el estado de ejecución de un proyecto de infraestructura que esté aprobado. Bueno, terminando con el tema de los derechos humanos, ¿alguno de ustedes quieren compartir alguna experiencia personal que haya tenido en la cual sientan que han vulnerado sus derechos? Buenos días. Yo sentí que me vulneraron mis derechos cuando fui desplazada por la guerrilla en un pueblito donde nací que se llama Quijapú. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo vivía allá con mi abuela, mi mamá y mi hermano, y se me hizo la guerrilla. Entonces, pues fuimos amenazados diciendo que si no salíamos del pueblo, pues se llevaban a mi hermano mayor. Entonces, pues nos tocó dirigirnos para acá, para la ciudad de Armenia, pues sin familia, sin conocer a nadie. Y pues ya creo que mi abuela se acercó a las oficinas de allá, de donde nos casamos. Y pues como que le dieron ayuda y eso, la verdad no me acuerdo mucho, era muy pequeña, pero pues básicamente fue eso. ¿Hay más que quiera compartir su experiencia? Hola, buenos días. Yo les voy a contar la experiencia desde otra persona. Yo lo vi y a esa persona le vulneraron el derecho, pues le están vulnerando el derecho a la educación, porque no la llevan a estudiar, siempre pues la dejan en la casa y la llevan muy de vez en cuando a la escuela. Entonces pues para mí a ella le están vulnerando su derecho a la educación y la mamá no la lleva a estudiar por quedarse, la niña se tiene que quedar cuidando a la hermana. Entonces pues siento que es ahí pues, donde le están vulnerando el derecho a la educación.
¿Y cuál crees que sería una posible solución para eso? No, pues cambiar el nombre. No, sería pues como Colocar la denuncia. se puede poner una denuncia al bienestar familiar o los mismos profesores como reportarles o que ellos mismos reporten qué es lo que está pasando con la niña que no va a estudiar y que pues no está aprendiendo nada y los mismos profesores la pasan al otro año sin saber nada. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Yo. Buenos días, mi nombre es Brian, Steven Ocampo, Bedoya. Mi historia es un poco triste porque pues cuando estaba pequeño yo vivía con mis abuelos y pues no me daban de comer, me quitaban el derecho a poder comer. Era muy triste porque no tenía, pues no me daban como el derecho a la comida, a poder comer. Me explotaban de forma de estar trabajando todo el tiempo. Era como una máquina de trabajo para mis abuelos. No podía comer, solo comía una vez al día y nunca tuve el derecho a la educación, al poder tener una vida digna, a la educación. Todos mis derechos fueron violados cuando pequeño y eso es todo. Y ya, Gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguno otro que quiera compartir su experiencia? Pero yo la comparto desde acá. En realidad, pues siento que el derecho que me estaban vulnerando era el derecho al trabajo y el derecho a igualdad de género. Pues me ofrecían el mismo puesto que a un hombre, pero por un pago menor y también por ser mamá soltera. Entonces, ese caso. Gracias por compartir. Bueno, otra de las temáticas que vamos a presentar en esta actividad es la Constitución Política del 91. La Constitución es la norma fundamental de Colombia que establece los principios, derechos y deberes de las personas. Define la organización del Estado y su relación con los ciudadanos y tiene algunos aspectos clave, los cuales son que es un Estado social de derecho. ¿Alguno sabe qué es un Estado social de derecho? No, bueno. El cual, pues, un Estado social de derecho es un sistema que promueve la justicia social, la igualdad y la protección de los derechos fundamentales. Otro aspecto es la democracia participativa que permite que los ciudadanos influyan directamente en las decisiones políticas a través de mecanismos como el referendo y la consulta popular. También garantiza los derechos como la vida, la libertad, la educación, salud y trabajo, que son algunos derechos que ustedes mencionaron en sus experiencias que fueron vulnerados. Mecanismos de protección. Introduce herramientas como la acción de tutela y el habeas corpus para garantizar el cumplimiento de todos los derechos de las personas. Bueno, profundizando un poquito más sobre qué es el Estado Social de Derecho, ya que ustedes no saben qué es, pues retomando, es un sistema donde el Estado garantiza justicia social, igualdad y derechos fundamentales para todos. El ejemplo es el acceso a la salud, la educación gratuita y protección legal. Y la importancia pues es que promueve la equidad y protege a los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, tenemos también algunos mecanismos de participación ciudadana, que son mecanismos por los cuales ustedes pueden dar su opinión en temas políticos, sin importar pues el que dirán, por así decirlo.
Entonces son herramientas legales que permiten a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones. Tenemos 3 ejemplos, los cuales son el referendo, que es la votación popular para aprobar o rechazar las decisiones del gobierno. Un ejemplo sería una votación para decidir si se aprueba una reforma constitucional o no. También tenemos la consulta popular, que es el voto ciudadano sobre un tema sin carácter vinculante. El ejemplo es preguntar al pueblo sobre la construcción de una nueva carretera. Revocatoria del mandato es un proceso para destituir a un funcionario antes del tiempo. El ejemplo es la destitución de un alcalde por falta de confianza de sus votantes. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene algún ejemplo o vivencia que haya tenido en la cual se haya visto un mecanismo de participación ciudadana? Sí, la revocatoria del mandato. ¿Cuál? En la ciudad de Armenia, cuando pues, hubieron desviaciones de fondos, que con su mandato pues, esa persona, con la constructora, cuando estaba con la constructora de Amable, pues, desvió mucha cantidad de fondos haciendo obras que no eran pues, para el beneficio de la comunidad, sino para el beneficio propio de ella. Entonces, pues, dado el caso, pues, se vio muy evidente y pues el pueblo guineano, todo el pueblo de Armenia, pues, lo que hizo fue hacerle como la destitución de dicha persona. Ok. Bueno, pues estos mecanismos son muy importantes que sean de conocimiento de ustedes, ya que son herramientas por las cuales ustedes se pueden unir como comunidad cuando algo no les parezca, cuando quieran participar activamente en alguna decisión. Entonces, pues es importante que sea conocimiento de ustedes para que en algún momento, cuando lo necesiten, puedan ejercerlo. Bueno, la última temática que se verá en esta actividad son las ramas del poder. ¿Alguno sabe cuáles son las ramas del poder? ¿No? La legislativa. La legislativa. La judicial. Ya, bueno. Entonces, tenemos primero la rama ejecutiva, en la cual participan la presidencia y la vicepresidencia, las superintendencias y los ministerios y departamentos administrativos. Pues esta realmente lo que hace es establecer políticas, dar planes y programas y proyectos para la comunidad. Tenemos la rama legislativa, en la cual participan el Senado y la Cámara de Representantes. Formulan leyes, mantienen el control político sobre el gobierno y reforman la Constitución. Y tenemos por último tenemos la rama judicial, que es integrada por las cortes y tribunales, y su función es solucionar los conflictos que surjan entre el Estado y los ciudadanos. ¿Tienen alguna pregunta sobre la presentación? No, todo bien. Bueno, entonces vamos a seguir con una actividad en la cual van a resolver preguntas y van a ganar premios los 3 primeros que respondan bien. Bueno, vamos a empezar con la actividad, la cual se realizará en Kahoot. Ya están todos los integrantes en el juego, entonces pues vamos a empezar.
Muchachos, muchísimas gracias por participar en esta intervención. Espero que les haya servido para adquirir nuevos conocimientos, para recordar cosas que de pronto las habían olvidado y para prepararse para cualquier momento en el cual sientan que vulneran sus derechos, para que los puedan proteger o para que puedan avanzar su voz sobre una acción que ustedes pues, no estén de acuerdo. Y ya, muchísimas gracias. Bueno, dando respuesta a la primera pregunta orientadora, ¿cuál es el propósito de realizar la intervención en el contexto? Puedo decir que el objetivo principal de realizar esta intervención en el contexto y en la comunidad elegida era como brindarles mi conocimiento adquirido en la preparación de la actividad de este MOOC, el cual es Construcción de Ciudadanía, en el cual aprendí la importancia de conocer los derechos humanos de cada persona, también la existencia de los diversos mecanismos de participación que existen, que nos permiten convertirnos en personas activas y comprometidas con el cambio social, además de darnos la oportunidad de expresar nuestras opiniones sin importar el que dirán. También se expresa la importancia de conocer cómo es la estructura del Estado y cómo se organizan las ramas del poder, donde se especifican también sus funciones y cómo ayudan a la ciudadanía. Y también la importancia de conocer la Constitución de 1991, en la cual se expresan todos los derechos y deberes humanos, además de dar el concepto de un Estado social de derecho. Además, quiero agregar que creo que es importante esta intervención en esta comunidad en específico, ya que al ser trabajadores de una empresa es importante que ellos conozcan cuáles son sus derechos, cómo pueden protegerlos, qué hacer en el momento en el que los vulneren, ya que es muy común encontrar que en las empresas se vulneran los derechos de los trabajadores sin alguna sanción para el empleador. Entonces, por eso consideré que era fundamental dar esta información para ellos como trabajadores de una empresa, además de que cualquier persona tiene derecho a conocer cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus deberes, cuáles son las opciones que tiene para proteger sus derechos y que no los priven de alguna solución. Entonces, no importa realmente qué contexto se escoja, porque cada persona debe de conocer sus derechos y debe de protegerlos, pero en este caso en específico consideré que esta comunidad era idónea para hacer la actividad, ya que consideré que era importante para ellos conocer cuáles eran sus derechos. Dando respuesta a la segunda pregunta orientadora sobre dónde se realizó la intervención en contexto, la intervención se realizó en una empresa llamada Hydra SAS, ubicada en la ciudad de Armenia, y para esto se solicitó la ayuda de 7 empleados, hombres y mujeres, y sus edades oscilan entre los 19 y los 25 años de edad. Bueno, dando respuesta a la tercera pregunta orientadora sobre cuáles fueron 5 aspectos importantes que tomé del MOOC para la intervención en el contexto, pues fueron 5 que utilicé, los cuales fueron si ellos sabían, si tenían conocimiento de los mecanismos de protección de derechos, si ellos saben que es una acción de tutela, una acción de grupo, un derecho de petición, etcétera, si tenían conocimiento de estos mecanismos. También pregunté sobre el conocimiento de sus derechos humanos, si consideraban que un maltrato por su raza, por su color de piel, por su comunidad, eso era una vulneración a sus derechos humanos. Si tenían un trabajo y los ponían a trabajar más horas o no les pagaban justamente. Todo eso fue lo que se experimentó en la intervención del contexto. También sobre la existencia y el conocimiento de ellos de los mecanismos de participación ciudadana. Si ellos son ciudadanos que poseen su derecho al voto, si saben que es una revocatoria del mandato, un referendo, una consulta popular, si tienen conocimiento de cómo funcionan estos mecanismos de participación.
También pregunté sobre las ramas del poder, si conocen sus funciones, si saben diferenciarlas, cómo están compuestas, cómo es la rama ejecutiva, quiénes administran ahí o quiénes son sujetos activos de esta rama, igual que la legislativa y la judicial. Y también consideré importante preguntar si tenían conocimiento de qué es un Estado social de derecho. Es por lo que se caracteriza la Constitución del 91 y se nombra mucho, pero no todas las personas tienen conocimiento sobre qué significa que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, pues fue una pregunta que se me ocurrió hacerles, como para poderles dar explicación a las personas que de pronto no lo supieran, porque es muy común pues que las personas no sepan qué es lo que significa un Estado social de derecho. Dando respuesta a la cuarta pregunta orientadora sobre cuál es la importancia de la temática escogida en mi vida profesional y personal, puedo decir que considero que no importa qué profesión o qué tipo de persona sea, esta temática es importante para cada persona. Es importante para todos conocer cuáles son nuestros derechos, cómo protegerlos, qué hacer si los vulneran, a quién acudir, qué acción propia podemos tomar. Entonces, así mi carrera sea contaduría pública y sea muy importante yo conocer cuáles son mis derechos, por ejemplo, como trabajadora, que no los vayan a vulnerar, que no me pongan a trabajar más horas de las debidas o que no me reconozcan esas horas. Todo eso es importante para yo conocerlo más también, no como profesional, sino como ciudadana, como colombiana. Necesito saber pues los mecanismos que tengo para proteger mis derechos, también los mecanismos que existen acá para yo poder dar mi opinión. Entonces pues considero que para cualquier persona, para cualquier profesional, esta temática es importante para todos, de conocerla, de saberla, de implementarla. Entonces pues considero que es de un alto grado de importancia para cualquier persona. Dando respuesta a la quinta pregunta orientadora sobre cómo expliqué la temática a la comunidad, pues bueno, empecé realmente con preguntas. Ustedes conocen cómo funciona esto, ustedes saben a qué tienen derecho, saben cómo proteger sus derechos. Cuando algunos decían no, entonces ahí con la explicación que les daba, les demostraba la importancia de conocer estas cosas, porque a veces las personas dicen, no lo sé y no me interesa o eso para qué. Pero realmente cuando alguien les pregunta y les explica la importancia es cuando dicen, sí, yo lo debería de saber y es muy importante saberlo para cada persona. Entonces, pues esa fue como mi práctica para darles el conocimiento y la importancia de esta temática. Ustedes saben qué es esto, ustedes saben qué hacer en esta situación, y cuando decían que no, hasta las personas que decían que sí, decían sí, es importante porque así evito que me vulneren mis derechos, o esto puedo hacer cuando esto sucede, o a quién puedo acudir. Entonces pues esa fue como mi estrategia para explicarles la importancia de la temática. Dando respuesta a la pregunta orientadora sobre qué argumentos soportan la relación entre la temática escogida y mi disciplina, pues puedo decir que hay varios argumentos. Voy a empezar con el primero, el cual sería la garantía de la transparencia en el uso de los recursos públicos. La contaduría juega un rol esencial en garantizar que los recursos públicos destinados a proteger y a promover los derechos humanos sean manejados de una manera eficiente y transparente. También está el cumplimiento de los derechos laborales y económicos, ya que la contaduría pública pues contribuye al respeto de los derechos humanos, como el acceso a las condiciones laborales justas y al salario digno, el cual esto está en el artículo 53 de la Constitución. También a la contribución de la justicia fiscal y social, mediante una gestión adecuada de impuestos y una auditoría de los recursos, pues los contadores apoyan a los mecanismos de redistribución económica previstos en la Constitución. Esto fortalece la financiación de programas sociales destinados a la protección de derechos humanos como educación, salud y vivienda digna.
También está el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la democracia. La rendición de cuentas es un principio democrático fundamental que es protegido por los mecanismos de protección constitucionales. Los contadores públicos pues garantizan que las organizaciones tanto públicas como privadas presenten la información clara y precisa, lo cual facilita pues el control social y fortalece los mecanismos de vigilancia en pro de los derechos humanos. Y también tenemos la prevención de delitos financieros que afectan los derechos humanos, pues el lavado de activos, la evasión fiscal y otros delitos financieros pueden afectar negativamente los derechos humanos, ya que limitan los recursos para la inversión social. Entonces, pues la contaduría pública a través de auditorías y del control financiero lo que hace es identificar las irregularidades que pueden vulnerar estos derechos e implementar pues posibles soluciones para que esto no suceda más. Dando respuesta a la séptima pregunta orientadora sobre qué aprendizajes tuve al compartir la información con la comunidad, pues puedo decir que al yo preguntarles si conocían sus derechos y todos los mecanismos que se ven en la temática, pues muchas personas de pronto compartieron sus experiencias personales y en esa medida aprendí que otras situaciones que yo también desconocía se pueden presentar en las cuales vulneran los derechos de una persona. También aprendí la cantidad de desconocimiento que pueden tener las personas sobre diferentes temas que se vieron, como por ejemplo los mecanismos de participación o de protección de sus derechos. Muchas personas solamente saben que pueden votar y ya, pero no saben que hay un plebiscito, que hay un referendo, que hay una destitución del puesto, que si no les parece algo, pues como comunidad nos podemos unir y podemos dar nuestra opinión. Dando respuesta a la octava pregunta orientadora sobre qué valor agregado me dejó la intervención en el contexto y esta temática como estudiante única indiana, pues puedo decir que me brindó la oportunidad de volver a estudiar este tema, de volver a estudiar estos conceptos y de conocerlos, ya que son temas que enseñan en los colegios cuando uno está viendo ciencias sociales o constitución política, pero son temas que se dejan de ver cuando uno ya entra a la universidad y se enfoca solamente en una temática, ya dependiendo pues de cada persona que haya escogido. En mi caso, al estudiar contaduría, pues ya solamente me enfoqué en los temas de la ciencia contable. Entonces pues se dejan de lado muchos conceptos y se olvidan muchas cosas que nos enseñaron en el colegio y que son importantes para nosotros ya como personas, como adultos y como profesionales. Entonces pues me brindó la oportunidad de volver a estudiar este tema, a conocerlo, a actualizarme otra vez sobre estos temas que a veces quedan en el olvido por la formación académica que cada persona escogió. Dando respuesta a la novena pregunta orientadora sobre qué aprendizajes y conclusiones tuve después de realizar esta actividad, pues puedo decir que concluí la importancia de implementar más actividades como estas, en las cuales pues se pueda escoger una comunidad y explicarle estos temas que son tan importantes, o de pronto la implementación de foros por parte de la universidad en donde se estudien estos temas y se hagan informativos para las personas que de pronto los desconocen. También concluyo que es muy importante conocer como la diferencia de las capacidades locales, porque pues no es lo mismo lo que pasa acá que lo que pasa en otro país o en otra comunidad. Entonces, pues en este tema es importante saber como las diferencias en las localidades. También aprendí por la importancia de implementar todos los mecanismos de participación y de protección de derechos humanos. También aprendí el valor del lenguaje, de tener un lenguaje accesible para las personas que de pronto no desconocen estos temas y no tienen una fuente de información sobre esta información. Y aprendí también a escuchar, a conocer a las demás personas, a conocer sus experiencias, a respetarlas y a ayudar, sobre todo ayudar, a dar un consejo, una mano amiga, cuando alguien lo necesite, cuando alguien sienta que está solo,
Cuando alguien sienta que están vulnerando sus derechos y nadie hace algo, pues es importante la ayuda que uno pueda brindar, sea poca o sea mucha, pues algo es algo. Y ya, pues esas son como mis conclusiones y aprendizajes que tuve con esta actividad. Bueno, dando respuesta a la 10ª pregunta orientadora sobre qué sugerencias les puedo dar a mis compañeros sobre la intervención en contexto, pues puedo decir que sugiero que este tema no quede en el olvido, que lo estudien, que lo conozcan, que lo hagan valer, que son cosas muy importantes y fundamentales para la vida personal y profesional de cada uno, que son cosas que nos deben interesar a futuro, porque uno no sabe cuándo se va a encontrar con una situación en la cual necesita el conocimiento de estos temas y pues muchas personas no los conocen, entonces no hacen valer sus derechos, no saben qué hacer cuando los vulneran. Entonces pues mi sugerencia sería esa, que los conozcan, que los aprendan, que les informen a otras personas que no los conozcan, y que los hagan valer, sobre todo que los hagan valer, que si se ven envueltos en una situación en donde vulneran sus derechos, que pregunten si no saben o que no les dé miedo, que no les dé pena hablar, que digan esto no me parece justo y pues sigan un conducto regular, hablen con la persona, si esa persona no resoluciona el conflicto, entonces saber a qué entidad o a qué persona dirigirse para